Bueno, hermanos, gracias por estar acá, gracias por esa actualización de los diferentes países. Y qué le parece si empezamos orando para presentar delante de Dios toda esta situación mundial, diciéndole: Señor, primeramente te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu bondad, por este grupo de hombres y mujeres que estamos en diferentes lados en nuestra amada América Latina, en nuestro continente americano, Señor, y donde sabemos que toda esta situación de la enfermedad pandémica mundial afecta, Señor, países completos, comunidades completas, hombres que están enfermándose, mujeres, niños, personas que están muriendo, Señor. Oramos, Dios, para que tu misericordia sea extendida sobre las naciones, Señor, y que toda esta situación nos haga repensar lo que es y lo que hace tu iglesia alrededor del mundo, Señor, y que cada uno de nosotros puedan ser hombres y mujeres que compartan una voz de esperanza cuando quizás pareciera que la esperanza se pierde, y que seas tú quien controla, que seas tú quien eh, bajo tu gobierno todas las cosas funcionen, aunque pareciera que nada está bien. Estamos seguros que tú tienes todo bajo tu control. Oramos, Señor, para que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde las naciones, guarde de todo mal, Señor, y que tu perfecta voluntad sea completa en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias. Bueno, hermanos, gracias otra vez por unirse a esta nueva clase. Hoy ya vamos para el paso 3. Creo que hoy recibí algunas tareas que me enviaron, así que yo la verdad es que no me puse a revisarlas para poderlo hacer. Las que me lo mandaron ya lo revisé y les mandé mis comentarios. Sé que están luchando con ese paso 1. Es parte del proceso, es parte de ese encontrarse con el texto, y es, eh, como conversaba con alguien, es parte como de deshacer en nuestra cabeza lo que quizás por muchas veces hemos hecho. Dice por allí que el hombre, el ser humano, es un animal de costumbres. Entonces, cuando nosotros ya estamos acostumbrados de hacer las cosas de cierta forma, cuando nos dicen que la hagas de alguna forma diferente, nuestro cerebro comienza a luchar contra eso, comienza a luchar contra esa eh, manera de hacerlo siempre. Entonces, por eso es que nos duele la cabeza, por eso es que no se me acomodan las ideas, por eso es que digo, ¿y ahora cómo es esto? No lo logro agarrar, no lo logro entender. Bueno, muchas veces porque nuestro cerebro está ahí traqueando, ¿verdad? Está sonando todo por dentro, porque, como digo, yo estoy acostumbrado a hacer las cosas de una manera y ahora estoy tratando de acostumbrarme de otra forma. Entonces, la semana pasada vimos el paso 2 y hoy vamos a hacer el paso 3. Vamos a tratar de quiero hacer un par de dinámicas en el proceso, así que voy a compartir con ustedes la pantalla para ver la presentación y caminar hacia lo que eh, estamos teniendo hoy. Déjenme ver un segundo para ver si estoy bien aquí. Okay. Ahora sí ven mi pantalla. ¿Sí la ven? ¿Sí se ve bien ahí? Sí, sí, pastor. Ok, excelente. Bien, pastor. Excelente. Entonces, vamos a pasar a lo que es la proposición central del texto bíblico. Y
esa proposición central del texto bíblico la vamos a ver como, o la vamos a conocer a partir de ahora como PCT, proposición central del texto. Otra vez, todo esto, toda esa proposición central del texto, el predicador debe descubrirlo y debe descubrirlo a través de un buen paso 1, un buen paso 2 y un buen paso 3 es lo que nos va a producir esta proposición central del texto. Entonces, el autor, Ramesh Richard, propone y da la idea de que el proceso de investigación todavía está presente allí. Es el predicador quien debe descubrirlo. ¿Por qué? Porque es a través de la observación, es a través del análisis, es a través de las respuestas, es a través de la búsqueda de esas respuestas, lo que nos va a ir llevando a descubrir una proposición central del texto. Normalmente, toda persona, por ejemplo, les va a pasar a ustedes, los que están estudiando un mismo pasaje, se van a dar cuenta que la proposición central del texto bíblico va a ser igual. O sea, va a ser la misma para todos, aunque quizás el proceso de descubrimiento sea diferente, pero va a ser la misma. Vamos a irlo viendo. ¿Por qué? Porque la proposición central del texto tiene dos partes. Una, el tema y el énfasis. Entonces, quisiera ver si, eh, cómo vamos descubriendo esa idea. De hecho, la proposición central del texto se vuelve el núcleo, el resumen de su paso 1 y su paso 2. Y nos vamos a dar cuenta que luego vamos a pasar al paso 4, que es el propósito puente. Hasta este momento, paso 1, paso 2 y paso 3 tiene que ver específicamente con el texto. Paso 1 es estudiar el texto. Paso 2, estructura el texto. Paso 3, la proposición central del texto bíblico. Paso 4 es el propósito puente. Y ya el paso que sigue tiene que ver con el sermón. Entonces, paso 1, paso 2 y 3 tienen que ver con el texto. Otra vez, repito lo que he venido diciendo siempre. Si usted hace un paso 1 mal, su resto de los pasos va a irlos dando mal. Porque un paso 1 malo va a implicar un paso 2 malo, va a implicar un paso 3 malo. Y cuando llega a propósito puente, donde usted va a conectar el texto con su sermón, y usted hizo todos los 3 pasos anteriores malos, le aseguro, mi hermano, su sermón no va a ser bueno, no va a ser tan excelente. Entonces, este paso de la proposición central del texto bíblico es sencillo, en el sentido de que vamos a tener dos partes. Una, el tema. La pregunta que tenemos que plantearnos aquí es, ¿de qué está hablando el autor en el pasaje que yo estoy estudiando? Algunos de ustedes tuvieron un párrafo pequeño, pueden ser quizás, creo que el mínimo, creo que tiene 3 o 4 versículos. Hay otros que tienen 10 versículos, pero no importa la cantidad del texto que usted tenga, porque cada uno de esos textos tiene una idea central, tiene ese tema, tiene un tópico, tiene un asunto. Y la pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer en nuestro proceso de observación, en nuestro proceso de análisis del texto, en nuestro proceso de estructurar el texto, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿de qué está hablando el autor? Esa es la pregunta básica. Eso me va a decir a mí el tema. Uno de los grandes problemas que tenemos cuando analizamos el texto es que muchas veces no nos hacemos esta pregunta y ponemos
decir al autor cosas que el autor no está diciendo. Voy a inventar aquí. Decimos que vamos a ver la túnica que le dio Jacob a José fue un regalo de un padre hacia un hijo, y resulta que esa túnica lo que significa es la cobertura espiritual que el padre le da al hijo. Si usted escucha esto, usted posiblemente va a decir, sí, claro, suena muy espiritual. El asunto es que el texto no está diciendo eso para nada. El autor no nos está hablando de ninguna cobertura espiritual. El autor no nos está hablando de ninguna cosa que yo podría decir que el texto dice. Entonces, el asunto, el tema, el tópico de lo que el texto está diciéndome va a responder a la pregunta de qué está hablando el texto. Cuando usted hace su paso 1, cuando ya usted hace su paso 2, cuando ya usted tiene esas palabras largas, cuando ya usted tiene esas ideas centrales del texto, cuando ya usted viene respondiendo las preguntas que se le está haciendo a su autor del texto, ya usted va a tener una idea de qué está hablando el texto. Ya usted va a saber qué es lo que el autor nos está hablando, nos está diciendo. La otra parte que tiene que ver con la proposición central del texto es el énfasis. Ahora, aquí la pregunta que nos plantea es un poco diferente. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué dice el autor acerca de lo que habla en el texto? ¿Qué dice el autor acerca de lo que habla en el texto? Entonces, voy a salirme de aquí para que desarrollemos un diálogo. Por ejemplo, imagínense que yo soy el autor bíblico. Les voy a contar una pequeña historia y ustedes me van a responder cuál sería el tema y cuál sería el énfasis. ¿Ok? Comienzo. Durante este tiempo que hemos estado conversando y comenzamos a hablar ahora en la reunión, estuvimos conversando con algunos hermanos de diferentes países acerca de lo que está pasando en sus países respecto a la pandemia mundial y cómo esto está afectando las diferentes comunidades del país. La afectación, algunos países es más grande que otras, en algunos países lo están tomando más a la ligera, en algunos países están haciendo algo más estricto, pero realmente la situación pandémica en el mundo es real, es genuina, es verdadera, pero en cada país los efectos son diferentes, las situaciones son distintas, los abordajes son diferentes. Termino historia. Ok. Levánteme la mano para ver si me van diciendo cuál fue el tema de mi historia. Alguno que levante la mano y nos comente y nos diga cuál es la historia. ¿Cuál es el tema? No perdamos mucho tiempo para no guardar mucho silencio en medio del diálogo. Ok, Jorge, ¿levantaste tu mano? Sí, correcto. Me parece a mí que, de acuerdo a lo que habló, es acerca de la pandemia. O sea, el tema es de la pandemia. El tema de la pandemia. Ok, Freddy, ¿cuál es tu observación? El énfasis sería el No, el efecto que está tema. causando. No, yo estoy hablando El del tema, tema. sí. El tema también, ¿no? Lo mismo que mencionó Jorge, ¿no? El COVID o la pandemia, el Ok, virus. ok. Marilis, Mari, perdón.
Bendiciones, buenas noches. Sí, el COVID, efectivamente, la pandemia es el tema principal, perdón. Ok, ¿en qué momento yo dije COVID? ¿Aló? ¿En qué momento yo dije COVID? En ningún momento. Entonces, Rigo, ¿por qué esta gente está diciendo que yo estaba hablando del COVID? Porque es lo, es lo mismo, está relacionado. O sea, el COVID es lo mismo que la pandemia, nada más que usted no la mencionó. Ok, vean qué interesante. Dos cosas aquí interesantes. Vean cómo el contexto, yo en ningún momento hablé de COVID. La palabra que utilicé fue pandemia. Pero ojo cómo el contexto en el cual todos nosotros estamos envueltos en este momento, hacemos una relación directa entre COVID, pandemia. Ojo, estamos en países diferentes, culturas distintas, posiblemente, aunque hablemos español diferente, pero el tema, y ustedes tienen razón, fue la pandemia. Ese fue el tema. Ustedes citaron la palabra COVID, está bien, porque tiene que ver con el efecto de pandemia, pero la palabra COVID surge porque todos nosotros que estamos en un mismo contexto entendemos que es COVID. De hecho, si yo digo la palabra pandemia y no la uso en este contexto, la pregunta que usted me podría hacer es, bueno, ¿de cuál pandemia está hablando usted? ¿La peste negra? ¿La fiebre amarilla? La peste bubónica? Y ahí surgirían otras preguntas. Pero ojo que para nosotros fue súper claro entender que en este momento mi historia tenía un tema. Y la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿de qué estaba hablando Oscar? Bueno, estuvo hablando de la pandemia, estuvo hablando del COVID. Excelente acercamiento. Ok, vamos a la segunda parte. ¿Cuál sería el énfasis de la historia que yo les estuve contando? ¿Alguno que levante su manita o nos vaya diciendo? Ok, vamos a darle chance a otro, Mari, para que podamos compartir todos. Gracias, Mari. Yo sé que levantaste tu mano, pero démosle la palabra a otro. ¿Ok? ¿Quién más? Pastor, Ajá, aquí voy Luis. yo, Luis Fer. Lo que se dijo más que todo fue los alcances que tiene esta pandemia en los diferentes lugares del mundo, ¿verdad? De donde estamos participando en esto. Ok, muy bien. ¿Qué otro comentario respecto al énfasis de lo que hablé? Vamos a Sí, ver. yo, Voy, Gretel, ok. Vicente. ¿Cuál dirías tú? Vicente, ¿estás ahí? Bueno, Marilis, acuerden que tiene que quitar el muteo del micrófono. Amén, bendiciones. Yo creo que sería el efecto que tiene en las diferentes naciones del mundo. Ok, ese sería el énfasis. Entonces, vamos a ver, Nina. Pastor, buenas noches a todos. Sí, muy de acuerdo. El énfasis sería el efecto, Pastor, que está causando, ¿no? En todos los países del mundo. El efecto de la enfermedad, que todos están sintiéndose mal a causa de, ¿no? Eso sería, Pastor. Ok, quiere decir entonces que el énfasis sería solo el efecto que está provocando la pandemia. La pandemia. ¿Qué piensas, Martín?
Martín. 1, 2, 3, probando. Me No parece te, a mí, no te escucho, Martín. ¿Qué ibas a decir, Rigo? que me parece que también el énfasis es cierto, cómo está la pandemia, pero lo que se está haciendo también, ¿verdad? Cómo están haciendo los gobiernos, cómo están tratando. Ok. Ajá. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Pastora Ponce. No sé si logró escuchar la historia, porque creo que entró después de eso. Pero, sí, Pastora Ponce. Buenas noches. No logré escuchar la historia, Sí, es que yo solo creo el último pedacito. sí, yo creo que así fue. Ojo que si nosotros decimos que el énfasis es lo que los pastores están diciendo, quiere decir, perdón, que los países están haciendo, me quedo corto, porque ojo que el énfasis no está hablando solamente de lo que está pasando en otros países, sino los efectos. Yo estoy hablando de los efectos, estoy hablando que en algunos lados lo están tomando más serio que en otros, etcétera. Entonces, ojo que ciertamente el tema es la pandemia. ¿Qué estoy diciendo yo acerca de la pandemia? Es el énfasis. Entonces ahí en esa parte ya va a verse lo que es que está haciéndose en diferentes países, que algunos lo están tomando más serio que otros, que en algunos países está afectando más que otros, etcétera. Eso es precisamente lo que usted y yo vamos a encontrar en la proposición central del texto. Cuando usted analiza el texto, usted va a responder a la pregunta, ¿de qué está hablando el autor? ¿De qué está hablando el autor? Y luego va a encontrar el énfasis para decir qué está diciendo el autor acerca del asunto que es el tema. Esas dos cosas nos van a dar la proposición central del texto. Ahí está comentándome Vicente y Martín que están teniendo problemas con su conexión. Esperemos que pronto se les pueda resolver. Regresemos a la presentación. Déjeme ver. Ok, déjeme ver otra vez. Porque se me fue. Ok. Vamos a regresar a eso. Entonces, tenemos el tema es y responde a la pregunta de qué está hablando el autor. El énfasis es qué dice el autor acerca de lo que habla el texto. Eso me manda a tener mucha precisión y pertenencia del paso 2. Eso responde a esta pregunta. ¿De dónde surge la proposición central del texto? De la precisión y la pertinencia del paso 2. ¿Por qué? Porque en el paso 2 yo estoy ya con una idea más amplia de lo que está hablando el texto. El paso 2 me va a dar estructura. El paso 2 me va a marcar esos huesos largos, esos huesos pequeños. Me va a hablar de esas palabras largas, esas palabras cortas, esas relaciones. Y cuando yo estoy viendo toda esa serie de detalles, yo me voy a dar cuenta que eso es el insumo, eso es lo que me va a estar dando la proposición central del texto que yo estoy estudiando. Entonces, eso que dice, ¿de dónde surge? De la precisión y la pertinencia, mi hermano y mi hermana, que usted le está dando al paso 2 del texto. Ahora, el autor nos propone organizar el texto y hacerlo
de varias formas. Una, dándole o poniéndole un título al pasaje. ¿Se acuerdan que en algún momento yo les decía a ustedes que no me gustaba mucho los títulos que ya los pasajes tienen? Cuando tenemos un versículo y ya tiene, ya trae un título. Bueno, ¿por qué no estoy de acuerdo en eso? Y ahora les digo que tengan que poner título al pasaje. Bueno, porque ahora es su estudio, es su análisis, quien le va a poner usted el título al pasaje. Si estamos pensando en la túnica que le regalaron a José, yo ahora quizás no le voy a poner como título a ese pasaje la túnica de José, sino que quizás yo le pueda poner un regalo especial de un padre. Entonces ven que el título que yo estoy poniéndole a ese pasaje está mostrando mi tema. Estoy hablando de la túnica, estoy hablando de que fue un regalo, estoy hablando de que fue de un padre, etcétera. Pero ojo que aquí, ¿cuál sería el tema propiamente? El objeto, ¿de qué está hablando el autor? De la túnica. Yo le puedo poner el tema, la túnica, un regalo de un padre. Ojo que yo estoy poniendo y hablando allí del tema, pero ¿alguna vez usted ha visto una Biblia que tenga como subtítulo eso? Lo dudo. Pero ya que usted está trabajando con su texto y usted sabe de qué habla el texto. La otra cosa que propone el autor cuando usted está trabajando con el texto es hacer una pequeña traducción o una paráfrasis del texto. ¿Qué quiere decir esto? Voy a ir por la palabra elegante, por la palabra paráfrasis. La palabra paráfrasis es, de alguna manera, usted pueda decirlo en sus propias palabras, qué es lo que está diciendo ese texto. Con traducción, podría hacer que usted cambió de la Reina Valera 1960 a la a la versión Ponce 2020, ¿verdad? O sea, usted le da un sentido sin perder el sentido original del texto. Usted puede hacer una pequeña traducción de ese pasaje para que en el momento en que usted lo va a explicar, en el momento en que usted lo va a compartir, ya eso viene, ya cierto condimento suyo. Lo otro es que ya usted a través de esto va a poder generar su proposición central del texto, porque ya esa proposición, hermano, esa proposición se convierte en un paso más en firme para luego comenzar a pasar su puente y luego comenzar a trabajar su sermón. ¿Por qué es tan importante la proposición central del texto? Porque, hermanos, puede ser que usted se haga una lectura errónea de lo que el texto está diciendo. Déjeme hablar de Deuteronomios capítulo 6, del texto que les envié y que espero les esté ayudando como guía para su trabajo. ¿De qué habla el autor en Deuteronomio 6 del 1 al 9? De los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová Dios mandó. Eso es de lo que habla el autor. Ahora, ¿qué dice el autor acerca del tema? Entonces, yo lo estoy resumiendo en mis propias palabras en una frase muy sencilla. Ponerlos por obra. Enseñarlos a todas las generaciones de manera integral. Yo allí, en mis propias palabras, estoy poniendo mi tema, mandamientos, estatutos y decretos que Jehová Dios mandó. De eso es lo que estoy hablando. El énfasis, o sea, ¿qué está diciendo el autor acerca de esos mandamientos, estatutos y decretos? Bueno, que hay que ponerlos por obra, que hay que enseñarlos a todas las generaciones y que hay que hacerlo de manera integral. Entonces, en esas tres partes que yo estoy poniendo allí, yo estoy resumiendo todo el texto. Déjenme ver si al final yo hice mi proposición central del texto bíblico completa, que
la proposición central es la suma del tema más el énfasis. Yo lo estoy poniendo aquí. Los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová ordena que han de realizarse y enseñarlos a todas las generaciones de manera integral. Ojo que ya yo aquí hice un pequeñito acomodo de palabras que tiene que ver con un asunto gramatical, con un asunto de que ser un poquito más claro en mi idea, pero básicamente es la suma de esto. ¿De qué habla el autor? De los mandamientos, los estatutos y los decretos que Jehová Dios mandó. ¿De qué dice el autor acerca de eso? Que hay que ponerlos por obra, que hay que enseñarlos a las generaciones y hacerlo de manera integral. Si usted lee mi proposición central del texto de Deuteronomio 6, 1 al 9, dice, los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová Dios ordena que han de realizarse, hay que hacerlos, hay que enseñarlos a todas las generaciones y hacerlo de manera integral. Incluso ahorita que lo estoy diciendo, creo que lo estoy argumentando un poquitito mejor en mi redacción. Eso es lo que me dice a mí ese pasaje. Ahora bien, voy a regresarme a la pantalla para que hagamos otra práctica aquí. ¿Podría yo decir que este pasaje habla de la naturaleza de Dios? Escucho sus comentarios. ¿Podría decir yo que Deuteronomios capítulo 6 del 1 al 9 habla sobre la naturaleza de Dios? ¿Qué piensa Carlos Pérez? Carlitos Pérez, ahí tienes tu micrófono cerrado. Carlitos Pérez, ¿estás ahí o no estás? Bueno, voy con José Ramírez, que está por ahí. ¿Qué piensas, José? Bendiciones, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Pienso que no. Pienso ¿por que qué? no habla de eso, la naturaleza de Dios. Ok, por ahí creo que alguien puso, Greta creo que puso que no. ¿Quién más dice que no o quién más dice que sí? A ver. Hermano, no guardemos mucho silencio aquí porque viera cuando estoy editando los videos, vieran qué feo que se oyen esos silencios. Nina dice que no. Ok. Yo digo que sí, en parte vemos la naturaleza de Dios porque Dios es un ser incorruptible y es lo que espera de su creación. Por lo tanto, ha establecido leyes y decretos que normen la vida de sus hijos, de su creación, para lograr llevar una vida de santidad. Ok, ya la pastora sacó toda una predicación del concepto, pero tengo que contradecir aquí a la pastora y a estar de acuerdo con los que dijeron que no. El único pasaje que habla un poquito sobre la naturaleza de Dios es donde dice Jehová uno es. Ojo, si habla de la naturaleza de Dios. Al decir Jehová uno es, está hablando de la naturaleza de Dios. Pero no es el énfasis, no es el tema del pasaje. Aquí es donde, hermanos, de verdad es quizás una de las partes más importantes en nuestro estudio. Si usted hace un paso mal 1, si usted no hace un buen paso 2, su proposición central del texto va a ser cualquier cosa. Entonces, cuando usted está hablando de la proposición central, ojo que lo que la pastora Ponce dijo es cierto, pero no es lo que el pasaje nos dice. O sea, lo que la pastora Ponce nos comentó es cierto. Dios pone reglas, Dios pone reglamentos, etcétera, etcétera. Pero aquí no hay ningún llamado a la santidad. Aquí no hay ningún llamado explícito a estar apartado para Jehová, si lo vemos desde el significado de la palabra santidad.
lo que está diciéndonos es otra cosa. Entonces, ojo que el riesgo que yo tengo es poner al texto a decir algo que el texto no dice. Y como repito, la pastora Ponce habló de conceptos bíblicos que son reales, que son genuinos, que son verdaderos, pero que este texto en particular no nos lo dice. Este texto en particular no nos lo dice. Si yo quisiera hablar sobre la santidad, tendría que buscar un texto que me hable de la santidad. No puedo poner al texto a decir algo que este no dice. Esta parte de la proposición central del texto bíblico, la parte compleja, si existe algo, es que está basado en mi paso 1 y en mi paso 2. Allí es donde está la base de mi trabajo. Comentarios respecto a esta proposición central del texto. ¿Alguien que quiera compartir algo? Sí, Edrey. Hola a todos, bendiciones. Pues pienso que todos los que de alguna manera predicamos tenemos la tendencia a como torcer, ¿no? Ciertas ideas y pues obviamente todo, como está dentro de la Biblia, pues lo podemos aplicar, ¿no? A la Biblia, pero no necesariamente el énfasis o la profundidad está sobre algo, sino que a veces elegimos lo superficial que lo profundo. Ok, aquí la pastora está poniendo aquí, no es el énfasis del texto, pero sí respuesta a la pregunta. La naturaleza de Dios es la perfección y sus decretos tienen el objetivo de que sus hijos sigan esa santidad. Bueno, es que el texto no nos dice eso, hermana. El texto no nos está hablando de que la naturaleza de Dios per se. El texto lo que me está hablando son de los mandamientos, los decretos, los estatutos, y que eso es lo que ha de ser enseñado a las generaciones y es responsabilidad, en este caso del padre de la familia, el que tiene que desarrollar ese trabajo. Entonces, ya usted está hablando aquí de santidad, ¿no? El texto, ojo, subrayo, el texto en sí mismo no está hablando de santidad. Está hablando de enseñar, de seguir, de obedecer, de instruir. Es el énfasis que los mandamientos, decretos y estatutos que Jehová nos ha dado. Entonces, ojo que aquí la línea es muy fina. La línea es muy fina. Y es precisamente aquí donde tenemos que tener el cuidado, porque, como repito, el concepto de la naturaleza de Dios no es el tema del pasaje. Yo podría decir que el único versículo que nos habla sobre la naturaleza de Dios, que fue mi pregunta original, es Jehová uno es. Pero si yo quisiera hablar sobre la naturaleza de Jehová, tengo que ir a otros pasajes que son y que tienen una idea más completa sobre esto, porque si yo quisiera explicar aquí sobre la naturaleza de Dios en base al pasaje, Jehová uno es, sería la única afirmación que tengo al respecto. Entonces, mi argumento del texto completo, cuando me voy a dar cuenta, puede ser que esté hablando de algo que el texto no me dice. Entonces, la línea es muy fina. O sea, la línea que separa una cosa con la otra es muy fina. Por eso, cuando usted y yo hacemos un buen paso 1, cuando usted y yo hacemos un buen paso 2, ya nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro acercamiento al texto es tal que usted tiene claro de qué es lo que está hablando. Hay pasajes que son complejos. Hay pasajes en que uno dice, Dios mío, ¿de qué está hablando aquí el autor? ¿Qué es cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que el autor realmente me está diciendo?
Y saben, mucha doctrina evangélica, que más bien a veces diría que dogmática, está equivocada no por una mala intención de interpretación, sino porque le está poniendo al autor a decir cosas que originalmente, o sea, en el texto no están dichas. Entonces, ¿qué pasa? Yo comienzo a suponer lo que el autor quiere decir, a suponer lo que el autor nos quiere contar. Y es aquí donde comenzamos a dar interpretaciones erróneas. Ok, bueno, gracias, pastora. Más comentarios. Y Paz, de verdad que la línea es bien delgada, porque digamos, cuando usted habló de que si el pasaje hablaba de Dios en ese sentido, yo creí que sí también, de la naturaleza de Dios, porque digamos, no lo dice el pasaje, pero uno asume, por ejemplo, cuando dice en el versículo 2, para que temáis a Jehová tu Dios. Entonces yo siento ahí, bueno, está hablando de que es un Dios que hay que temerle. Pero eso no habla de la naturaleza, ni siquiera ese texto habla de la naturaleza de Dios. Bueno, por eso le digo yo lo entiendo, lo entendí así, y digo, bueno, no está hablando del texto como usted quiere que lo saque, pero está hablando de Dios, que es un Dios temible. Entonces, digamos, sí, yo ahí es bien difícil, ¿verdad? Sí. Más comentarios. Ninguno. Hermano, creo que lo que decía el hermano tal vez es el enfoque que le damos y tal vez leer los versículos que usted puso, ¿verdad? Porque si lo enfocamos en un solo versículo, probablemente ese sea el tema. Pero si lo enfocamos en todo el texto que usted nos dio en el inicio, nos damos cuenta de que se trata de otro asunto. No, Ok. que sobre, como usted lo decía, sobre las normas, los decretos y las leyes de Dios, podríamos decirlo de alguna manera. Ok, déjame interrumpirte un toquecito, sí. Juan. Dijiste, es que dijiste algo de un versículo. ¿Cómo fue la idea que dijiste? No, o sea que si nos enfocamos tal vez en un versículo, podríamos estar hablando de lo que usted decía, de la naturaleza de Dios, pero si nos enfocamos en el texto como tal, vemos que tal vez el enfoque o el tema como tal central es otro, diferente. Gracias por hacer la observación, Juan José, porque un gran problema es precisamente agarrar un versículo. Usted y yo tenemos que acercarnos al texto con ideas completas. No podemos agarrarnos, acuérdese, si usted va a hablar sobre un versículo está bien, pero para predicar sobre ese versículo usted tiene que entender cuál es el contexto completo de ese versículo para entender la idea del autor. Porque, otra vez, yo puedo poner a decir al autor cosas que realmente no dijo porque no agarré la idea completa. No sé si ustedes, bueno, cuando ustedes ven las noticias, es interesantísimo cómo a veces los medios de comunicación sacan una frase que dice un presidente, que dijo un político, que dijo alguien, y la saca del contexto en el cual fue dicha. Y ponen a decir a aquella persona algo que realmente no dijo, porque tiene que estar ubicado en el contexto en lo que se dijo. Por ejemplo, con la historia que contamos al principio sobre la historia que le estaba hablando sobre los países, sobre la pandemia y todo eso. ¿Alguno de ustedes podría decir que Oscar dijo, voy a inventar, que X país está manejando paupérrima, o sea, no está manejando con nada de cuidado la situación de la pandemia en su país? ¿Alguien de ustedes podría decir eso? ¿Lo dije yo en algún momento? No, pero sí dije la frase, en algunos países están manejando mejor la situación que en otros países. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes cómo una frase sacada de su contexto puede dar otro significado completamente diferente? Igual nos sucede con el texto sagrado. Si usted tiene un acercamiento a la palabra de Dios, agarra un versículo
pero no entiende el contexto de ese versículo. Hermano, usted puede decir, con mucho respeto, tonterías teológicas, mentiras teológicas. ¿De dónde saca o de dónde viene todo ese movimiento de prosperidad? Bueno, porque agarran versículos sueltos y le dan un significado a ese texto que el texto nunca tuvo. Y resulta que se usa la Biblia. No me recuerdo si lo conversé aquí, pero estaba en algún momento estuve apoyando un canal cristiano evangélico aquí en Costa Rica y normalmente iba a compartir a ese canal y predicaba o daba alguna enseñanza. Y invitaron a una persona a decir pues un mensaje. Y esa persona dio una enseñanza, una predicación sobre un versículo y no sé cómo lo hizo, pero el hombre agarró el versículo para hablar de dinero, hablar de plata. Ya el canal estaba empezando a manejarse en esa línea. Y al final yo me acerqué y le dije al pastor, hermano, ese versículo que usted usó no tiene nada que ver con respecto a dinero. Y él se volvió y me dijo, pero para los efectos sirvió. Cuando él me dijo eso, yo sentí una cosa por dentro, mi hermano. Yo conversé con el dueño del canal o quien estaba con el canal y dije, si el canal va a seguir en esa línea, yo no voy a volver a conversar. Y de hecho fue la última vez que fui a ese canal. Porque imagínense, él muy, yo no sé si descaradamente me dijo, yo sé que no tiene nada que ver con eso, pero para efectos, para el propósito que él quería, sirvió. Eso quiere decir una manipulación completa del texto sagrado. Y hermanos, ustedes y yo hemos sido llamados por el Señor a hacer una predicación sana, a predicar lo que la Biblia dice, no a predicar lo que yo creo que la Biblia dice. Usted y yo hemos sido llamados a predicar lo que el texto sagrado dice. Eso es palabra de Dios. Y con algunos de ustedes que he estado compartiendo y hablando y que me comparten sobre su sentimiento de responsabilidad al predicar el texto bíblico, hermanos, es que de eso se trata. Que usted y yo tenemos que predicar la palabra de Dios. No lo que yo creo, no lo que yo pienso, no lo que tal vez podría ser que quizás tal vez el versículo dice. No, es lo que a través del estudio, a través del análisis, a través de la inversión de tiempo, a través del estudio del texto sagrado, que ella me hable a mí, que el autor bíblico me hable. ¿Y cuál es el autor bíblico? No es Juan, no es Mateo, no es Isaías, no es Moisés. Hermanos, es el Espíritu Santo. Ese es el autor del texto bíblico. Y de esa palabra que sale de la boca de Dios es de la que usted y yo predicamos. Entonces la responsabilidad es grande. ¿Qué nos comentas, Vicente? Dice que tiene que salir. Lo lamento, Vicente. Lo lamento. Ok. ¿Algún otro comentario? ¿Ninguno? ¿Ningún otro comentario? Ok. ¿Sí o no? Porque si no, entonces seguimos con lo que viene. Ahí yo creo que, Gretel, habías hecho un comentario anterior, tal vez si nos lo compartes aquí por este medio.
Sí, no, creo, no sé, antes de que hablara el hermano Ponce, habló otro hermano, no recuerdo quién, y creo que ese es uno de los errores nuestros, ¿verdad? Que asumimos. El texto no lo dice, pero yo asumí que decía eso, pero creo que es porque como hemos estado aprendiendo mal, entonces tenemos la manía de asumir todo, porque eso es lo que hemos aprendido, pasa, al final de cuentas. Y tengo en mi cabeza grabado algo que usted dijo la semana pasada, desaprender para aprender. Entonces, no asumir, al menos yo no estoy en la posición de volver a asumir nada. Me sentaré a entrevistar al autor. Excelente, excelente. Y saben, hermanos, yo le doy gracias al Señor. Yo he sido muy, muy bendecido de parte de Dios, porque desde niño he tenido a maestros desde la misma escuela dominical en que el énfasis siempre era estudiar la Biblia, leer contextos, leer libros de historia, leer comentarios. Entonces, yo he tenido la bendición de que mis maestros siempre me dijeron el énfasis es el texto bíblico. El énfasis es lo que dice la palabra de Dios. Y yo creo que Dios me ha bendecido con eso. ¿Por qué? Porque yo no he tenido esa confrontación que quizás algunos de ustedes están teniendo, porque el proceso de aprendizaje fue, como decía a través Gretel, es a través de lo que he aprendido de otros y lo repito sin hacer el análisis. Siempre tuve maestros en la Biblia que me dijeron, analice el texto, lea el texto, mire el texto, estudie el texto. Siempre he tenido esa bendición de que el centro es el texto. Alguien que dice aquí, Iglesia Bautista Sion, levantó la mano, no sé quién es. Freddy, te cambiaste el nombre. Buenas noches, Pastor Oscar, le habla Juan Carlos. Juan Carlos. De Bolivia, de la Iglesia Bautista, le estoy hablando, Pastor. Pastor, realmente la exposición bíblica nos debe llevar a eso, a exponer el texto bíblico. Y el método de la predicación expositiva tiene que ver con eso, tal como usted lo ha dicho, ¿no? Lo que dice el texto, no lo que yo pienso, lo que yo supongo, no lo que yo creo, eso no. Y eso es lo que vemos hoy en día en muchos predicadores, que usan a veces el texto como pretexto. Uno ve o escucha, agarran un texto y uno se espera en qué momento va a desarrollar el texto bíblico, pero no hay. Hablan otra historia, anécdotas, y a veces el púlpito se ha convertido como que como un payaso que hace reír a la gente para entretener al público y listo. Pero no hay exposición bíblica, no hay palabra, ¿no? Hablan de todo, pero menos de la palabra. Y eso es lo que estamos viendo. Hay una ignorancia en el pueblo de la palabra de Dios, lo que realmente dice. Y agradezco a Dios por esta materia, por este tema que estamos abordando, la exposición bíblica, ¿no? La predicación expositiva hace falta. Volver al texto bíblico, volver a la palabra y exponer lo que dice la palabra. A veces la palabra nos va a confrontar, la palabra nos va a mostrar nuestros errores y hay que exponer tal como está. Y debemos humillarnos, apegarnos a la Biblia, la palabra del Señor. Y eso no es fácil, pastor, como usted lo ha dicho. Correcto. Requiere tiempo. Hay que ir en el paso 1, observar, analizar el texto. Paso 2, la estructura, porque si no trabajamos ahí,
vamos a decir cualquier cosa. Y eso lleva tiempo, paciencia. Lo que pasa es que a veces como pastores queremos en 30 minutos elaborar el sermón y salir a exponer, y no es así. Es días. Alguien dijo, si voy a predicar el domingo, el lunes ya debo empezar a trabajar. Lunes, martes, miércoles, y si es posible más antes, mejor. Agarrar un libro de la Biblia y exponer. Y doy gracias a Dios que hemos participado en un curso en Cochabamba con este método y me ha ayudado mucho en mi ministerio. Y estoy exponiendo libros enteros de la Biblia. Y agradezco al Señor, ¿no? Gracias, pastor, y felicitaciones por el... Gracias, Juan Carlos. Ya, ahorita te doy la palabra, Olga. Ahora que conversaba Juan Carlos, me recordó una frase de Charles Spurgeon, donde decía, llegará el tiempo cuando nuestros púlpitos estén llenas de payasos y pocos predicadores de la palabra. Uno escucharía esas palabras y uno diría, wow, qué palabras más duras. Pero me recordó la frase, esto que Juan Carlos está diciendo. Olguita, sí, cuéntanos, ¿cuál es tu comentario? Pastor, hay una situación. Muchas veces cuando nos toca predicar, también buscamos el apoyo de otras personas. Y cabe mencionar de que no todos vemos la historia de la misma forma, ¿verdad? Cada cabeza piensa diferente, cada cabeza va a tomar la situación de manera diferente. Entonces, muchas veces predicamos de repente lo que escuchamos de la persona a la cual nos abocamos para buscar cómo hacer la prédica, o de repente cómo nos instruyó al momento de elaborar una prédica también. Sí, tristemente así es, Olga. Otra vez, el gran problema con eso es cuando yo me agarro de otra fuente que no es la Biblia. Ese es el gran problema, cuando me agarro de otra fuente que no es la Biblia. Ok, vamos a hacer otra dinámica, hermanos. Vamos a ver si voy a parar aquí de compartir. Ah, no, ya no estoy compartiendo. Vamos a irnos a cuartos de trabajo grupal. Vamos a ver, somos 20. Entonces, 1, 2, 3, 4. Vamos a irnos a diferentes grupos y vamos a compartir cuál ha sido su experiencia. Pónganle en atención para que después no se los olvide cuando estén en sus grupos. ¿Cuál ha sido la parte más difícil hasta el momento en su paso 1 y 2? Que ustedes estén compartiendo allí y podamos ver cuál ha sido la parte más difícil para para estudiar sus textos. Entonces, déjeme ver aquí. Vamos a ver, porque quiero ver cómo le pongo el tiempo, porque se acuerdan que la vez pasada se nos fue el tiempo súper rápido. Vamos a invertir unos 20 minutos compartiendo usted en sus grupos. Así que vamos a irnos cada uno a su grupo. Entonces vean en qué grupo están ustedes. Y lo que vamos a hacer es, vamos a compartir cuál ha sido su experiencia con respecto al paso 1 y al paso 2. ¿Ok? Conversen, hablen allí y alguien que sirva de escriba para que comparta luego la experiencia. ¿Ok? Vamos a ir por unos 20 minutos y nos vemos dentro de un rato.